Dado que mi vida se desarrolló desde la terminación de la universidad en el sector energético, son 40 años de vida y de formación, me buscaron para ser el primer CEO de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas. La habían transformado en una asociación público-privada y entonces Ergon Sender me elige como el mejor candidato para gestionar esta asociación con su primer directorio. Hasta ese momento no había directorio. Sinceramente yo fui porque me convenció el governance que habían escrito en el estatuto y reglamento del directorio. En el 2005 las empresas firman una declaración de compromisos, donde lo social, además de lo ambiental, pasa a ser un tema relevante de las empresas petroleras. Y dentro de lo social se establece que la prioridad son los niños y el desarrollo de líderes responsables. Finalmente, esto terminó en que fuimos pioneros en el desarrollo de la sostenibilidad, que es el triple impacto. O sea, tener en cuenta lo ambiental, lo social y la parte económica en la gestión de la empresa. Somos pioneros en este avance, porque en el año 2009 hacemos en Punta del Este un evento que se llama Desarrollo Sostenible. No es energético solo. Y en ese evento es donde invitamos a casi 500 empresarios petroleros para que vinieran a escuchar a Uruguay en su posicionamiento en el mapa petrolero para poder buscar recursos en el offshore uruguayo. Me acuerdo que hicimos una reunión previa con Daniel Martínez y Rubén Sendik, donde explicábamos este evento y las implicancias que tenía este evento. Toda la información relacionada a esa explicación previa está en Presidencia de la Nación. Rubén Sendik en ese momento era presidente de ANCAP y Daniel Martínez era ministro de Energía. Soy totalmente optimista, pero ya no se puede jugar con la gente. A mí que me disculpe Uruguay, pero que hay una oportunidad en las energías no petroleras. Estamos en el final de la era petrolera, ¿correcto? Todo descubrimiento adicional a lo que se están produciendo en el mar van a ser muy difíciles, ¿viste? Yo tengo mucho cuidado cuando estoy usando recursos como el agua potable, que ya los indígenas sabían que es lo más escaso en la naturaleza. Lo que sí viene para mí, y está viniendo con fuerza, y es la era futura de la energía, son los reactores modulares nucleares. Son pequeños. Permiten reemplazar un horno de una usina térmica por un reactor nuclear. Lo que viene es la energía nuclear, como produce el sol la energía. Las empresas petroleras están totalmente preparados para esa transición. Y a mí lo que me extraña, pero va a aparecer pronto, es que no aparezca ninguna todavía liderando esa transformación. ¿Por qué es eso? Porque la industria petrolera, cuando desarrolló los sistemas integrados de gestión, lo que desarrolló es un sistema que permite reducir los riesgos de incidentes, de explosiones. Entonces tiene la preparación para poder operar estos reactores modulares que también tienen condiciones para reducir los riesgos muy relevantes, ¿viste? La industria petrolera está preparada en su operación para manejar la gestión de los reactores nucleares. Hay que estar muy preparado en la gestión de la refinería para poder dar ese salto, ¿no? Cuidemos el gobierno. Seamos consistentes con nuestras prácticas. No cambiemos las prácticas porque creemos que el otro gana mucho o porque el precio varía. Un ejemplo voy a poner de lo que estoy hablando. Cuando Venezuela nacionaliza a Exxon en el 2007, Chávez cambió una regla que había existido entre Venezuela y la Exxon desde principios de siglo. ¿Sabe cuál era la regla? 50 and 50. 50 para el gobierno, que es el dueño del recurso,
50-50 para mí que opero. Cuando tú rompes esas reglas, tiene que terminarse eso. Cuando no hay un gobierno adecuado que mantiene las reglas, el que invierte va a otro lado, porque el que invierte no es el gobierno. El capital lo pone el privado. Entonces, ese equilibrio y ese mantenimiento de las reglas acordadas es fundamental para el desarrollo de esta industria. El que diga otra cosa, que mire la realidad. Hay que tomar muy en serio la reducción de riesgos en las instalaciones. Yo tengo la bendición de que en toda mi historia de 40 años en la industria, nunca he tenido un muerto. Hoy veo un ciclo, pero es un ciclo más fuerte que el que yo viví en la década del 80 y 90, porque están incluidas las lecciones aprendidas en el otro ciclo. Y yo pude vivir y experimentar la luz que es YPF en la región. YPF es una fuente de transformación e inspiración en la región latinoamericana. Lo es, ninguna duda, y lo va a seguir siendo. En la asamblea de Arpel, celebrada en Houston el 9 de julio de 1999, en la cual fue designado José Félix García como director ejecutivo de la organización, se informó de la vacante de la representación de PDVSA en el directorio y se solicitó a José Félix que adelantara las acciones necesarias para que la empresa designara un representante en este directorio. Esta acción marcó el inicio de un periodo de 10 años de una intensa y productiva relación. Desde mi posición en PDVSA como gerente corporativo de asuntos públicos, la mayor contribución que pudimos hacer a Arpel fue la transferencia del sistema de empresas de esta organización de la plataforma de relaciones estratégicas con el entorno que estábamos desarrollando, basada fundamentalmente en las metodologías de gerencia de asuntos claves, issues management, y gerencia de crisis. Experiencias, hallazgos y productos. Entre muchas experiencias profesionales valiosas, quiero agregar la oportunidad de haber podido conocer la calidad humana del equipo de Arpel, que respondió generosamente a la solicitud de su director ejecutivo, contribuyendo personalmente al fondo de ayuda creado por los trabajadores de PDVSA para atender a los damnificados del deslave de Vargas ocurrido en el año 1999 y considerado como una de las tragedias naturales de mayor impacto que ha sufrido Venezuela. Gracias, José Félix, por promover y estimular la presencia de PDVSA en el directorio y la participación de sus representantes en los diversos comités técnicos de Arpel. Hablar sobre José Félix, hablar sobre los 10 años o más de una década que dirigió Arpel. Fue un líder para las empresas que él representaba, tanto las estatales. Tuve la oportunidad de verlo de cerca, cómo abrazó la integración energética sin olvidar 3 variables: la parte social, la parte ambiental, la parte económica, sobre todo preveyendo y dejando mucho legado en los profesionales más jóvenes que seguimos esa línea. Me llamó a formar parte para la famosa Carta Energética, que era un compromiso de aglutinar a las empresas energéticas, a los gobiernos y a todas las instituciones en aras de la integración energética. Ha sido tan bueno ese trabajo que 20 años después se sigue utilizando la Carta Energética, que en su momento lo lideró José Félix, como Arpel, con CIER, al cual yo dirigía, ALADI, OLADE y CEPAL. Soy Norberto Lembo y tuve la ocasión durante muchos años de participar en actividades de la industria del petróleo y del gas en la Argentina junto a vos, dado que yo trabajaba en YPF y vos estuviste todo el periodo de la década del 80 y del 90 en la ESO. Aprendimos mucho de la interacción, José Félix de YPF y yo de la ESO Internacional. Fue muy interesante el aprendizaje, ya que todo nos permitió participar no solo en el tema de la mesa de crudos, cuando YPF era un monopolio,
donde trabajamos juntos trimestralmente en el balance del suministro y demanda del país. No solo el YPF, sino también Shell y ESSO participaban y hacíamos en conjunto las proyecciones. Debo decir que nunca faltó un litro de combustible a pesar de todo, y funcionó muy bien. Estuvimos también involucrados en la desregulación, en el proceso de transformación de YPF y la industria petrolera. Participamos en YPF en la preparación de los decretos y la implementación a partir del año 91 y la desregulación petrolera, donde dejamos de recibir la cuota fija de crudo por trimestre y pasamos a que los privados compraran a todos los productores de la Argentina. Hola, soy Richard Spies. Yo era en los 90 vicepresidente y después presidente de Amoco Argentina en Buenos Aires. Yo conocí a José Félix cuando él era vicepresidente de ESSO-SAPA en Buenos Aires. Nosotros producimos petróleo en ese momento con la transformación de la industria, y en ese momento José Félix había ido para ser secretario general de ARPEL, un grupo de empresas estatales de América Latina. Pero estaba transformándose también para ser una mezcla de estatales más empresas privadas. Y yo tuve la posibilidad de asumir como director de ARPEL y trabajar junto con José Félix en esa transformación de ARPEL, que fue muy exitoso y sigue hoy en día. Me acuerdo de la primera entrevista con José Félix, una persona que aprecio mucho y que reconozco en su personalidad, una persona para ir adelante, con un sentido estratégico fantástico, un incansable, un trabajador de aquellos. Y el primer día que llegué a G3, me entrevisté con él y me dice: Teófilo, mira, no hagas nada, lo único que vos me tenés, y tenés un plazo de 15 días, es traer una idea para contrarrestar lo que está haciendo la competencia. A los 15 días le traje una experiencia, una propuesta, que era ingresar en el programa de Susana Jiménez, que es el programa más visto de toda la televisión en ese momento, y que tenía un programa que sorteaba $1 millón de pesos. Como resumen, José lo tomó enseguida, la compró enseguida la idea, y como resumen, fue un éxito sin precedentes. Recibimos, pero literalmente, millones de cupones, y que se logró gracias al liderazgo de José Félix. El liderazgo de José Félix se puede resumir en su concentración en el cumplimiento de objetivos claros, obtenibles y mensurables, e interiorizarse debidamente de la operación diaria. Para eso construyó un equipo de especialistas en el downstream a quienes permitió trabajar libre pero ordenadamente para conseguir objetivos en el menor plazo posible. También hay que mencionar la gestión ambiental de José Félix en la refinería de Bahía Blanca, y fundamentalmente que concluyó la gestión con 640 estaciones de servicio de la marca G3 en todo el país. Cabe mencionar que las competidoras contra las cuales conseguimos el 11.4% del mercado argentino fueron ESSO y Shell, además de YPF, la principal empresa argentina. José Félix siempre ha tenido una fuerte orientación y consideración hacia la gente con la que trabaja. En la refinería, por ejemplo, llegó a tener enfrentamientos gremiales porque vio necesario eliminar grandes ventanales de la sala de control de la planta de craqueo catalítico. Por esos ventanales, los operadores vigilaban la planta sin salir de la sala. José Félix lo vio peligroso y logró que se construyera una pared de cemento y ladrillos. A los pocos meses, cuando él ya había sido transferido al exterior, hubo, por fallas mecánicas, una gran explosión e incendio en esa planta. Gracias a la resistida pared, no hubo ni muertos ni heridos. Su insistencia permitió que solo hubiera que lamentar daños materiales.